Dice Jesús y la ira. Aquí hay otros versículos donde también viene, por si se quieren cotejar después con calma, que viene en Lucas 12, del 57 al 59. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano Era será culpable de culpable juicio. de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces aquí nos habla de la antigüedad, del mandamiento de no matarás, ¿no? De Ujú. los 10 mandamientos, volvemos a lo mismo. Que no matarás, dice, y cualquiera que matare, Era hallado culpable. lo iban a llevar a juicio con un juez, lo iba a sentenciar y le iba a imponer una condena. Antes eran condenas de muerte, de cárcel, crucifixión, más fuertes que las de ahora, pero en la antigüedad el no matarás, el mandamiento de no matarás, conllevaba de que si matabas, te llevaban directo a un juez y el juez te decretaba qué castigo te merecías por haber cometido homicidio. Y Amén. dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje, aquí habla del enojo, y Ujú. de eso se trata el título, dice, de la ira. Habla de Ujú. Jesús Y y la ira. Dice, aquel que se enoje contra su hermano será culpable juicio. de juicio. Aquí ya te está hablando, o sea, aquí era en la antigüedad, cómo se juzgaban los 10 mandamientos. Ahora te dice Jesús, ahora yo te digo que cualquiera, o sea, ya te está diciendo cómo va a juzgar él allá arriba a todos nosotros, no cómo se hacía en la antigüedad, sino te está diciendo cómo lo va a juzgar el Señor cuando termine todo este mundo y empieza a llamar a las almas y a juzgar. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable De juicio. de Te, juicio. te llevará. Fíjate, por enojarte contra tu hermano o contra tu prójimo, o contra tu vecino, amigo, compañero de trabajo. ¿Por qué crees que será culpable de juicio por enojarte? Nada más por enojarte, o sea, no te estoy diciendo que si lo golpeaste, que si le dijiste una grosería. Porque el enojo te lleva a la ira muchas veces y la ira te lleva a hacer cosas de las cuales ya como que pierdes el control de ti mismo. Así es. Esa podría ser una. La otra es de que, por ejemplo, si tú te enojas y no arreglas con tu hermano o con tu amigo o con tu compañero, si no arreglas esa situación, el enojo se transforma en ira y después se transforma en odio. Así es. También puede ser por eso que te dice serás culpable de juicio. ¿Por qué? Porque muchas veces nos enojamos con las personas y no perdonamos. Lo que hacemos es ir alimentando más ese enojo y ese enojo cuando lo alimentas se convierte en ira y si lo sigues alimentando se convierte en odio. Amén. Y ya el odio pues son palabras mayores porque muchas veces ya con odio pues o tendemos como seres humanos a hacer daño hacia las personas. Hay muchas consecuencias que trae el enojarse, pero sobre todo en cuestión de la Biblia, si nos damos cuenta de lo que hemos estado repitiendo, pero nos vuelve a lo mismo, del segundo mandamiento más importante, el amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el mandamiento es amar, y lo contrario de amar podría ser enojarse. Entonces Dios nos mandó a amar, pero en vez de amar al hermano, amar al prójimo, al vecino, al compañero de trabajo, al compañero de la escuela, en vez de amarlo nos enojamos con él. De ahí traemos el enojo, ahí traemos el enojo y a veces dura horas, a veces dura un día, tal vez dura todo el mes, todo el año o hasta años o toda tu vida. Pero dice aquí el Señor, dice que el que se enoja contra tu hermano será culpable de juicio. ¿Por qué? Porque estamos yendo en contra del segundo mandamiento, el amar a nuestro prójimo. Y el amar conlleva el no enojarse, no airarse. Y dice, cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Como comentaba la vez pasada, cuando algún hermano en la iglesia o en la vida normal, también en la casa, con los Ujú. amigos, en el trabajo, en la escuela, con los vecinos, con quien sea, este,
cuando platicábamos de cuando veíamos algún error o que creíamos que tal vez se había equivocado en algo, no exhibirlo ante los demás, sino hablarle en privado y comentarlo. Y ya si no entiende, dice la palabra del Señor, que lo dejes, que ya no insistas, que si él sigue en un criterio, en ese criterio que es erróneo, que lo dejes. Y dice la Biblia, deja el terco en su terquedad, pero no porque no te haga caso en tu consejo, significa que tú también te vas a enojar con él y a tal grado de que le llegues a decir, eres un necio, ¿no? Porque al decir necio a alguien es de que ya te enojas, de Sí, decirle, eres un terco, un necio, o sea, ya te estás airando. Era como platicábamos, tratar de corregir a los demás, los de la iglesia, los vecinos, los familiares o cualquier persona, pero con amor, con humildad, o sea, amén. sin sentirte más que la otra persona, simplemente que con cariño y con amor tratar de corregirlo y de que pueda aprender también del error que tal vez a veces nosotros cometemos y aprendimos y compartir esa experiencia para que esa Ujú. persona no cometa el error que tal vez nosotros en algún día pasado lo cometimos. Entonces, cuando nosotros le decimos necio o terco a alguien es porque ya nos sacó de nuestras casillas, ya nos hizo enojar. Ujú. Entonces ahí volvemos a lo mismo y ya estamos yendo en contra del segundo mandamiento, el amar a tu prójimo como a ti mismo, porque ya nos sacó de nuestras casillas, por eso eso también lo ve mal el Señor. Y dice, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego, mira, y esto todavía trae más, Todavía viene más, con más rigor. sí, vamos a ver qué significa fatuo. Ah, Dice que se muestra engreído en su actitud, comportamiento, manera de hablar. Engreído. Que muestra orgullo ujú. excesivo por las cualidades o actos propios. Mira, era lo que te estaba diciendo, o sea, no sentirte orgulloso, no sentirte soberbio, el sentirte de que sabes más que él o más que los demás, sino con humildad, o sea, acordarnos que somos iguales ante los ojos de Dios, Amén. todos nosotros. Creamos o no creamos en Dios, cumplamos los mandamientos de Dios o no cumplamos los mandamientos de Dios, aún así estamos en carne y hueso todavía, seguimos siendo igual ante los ojos de Dios. Tanto el que está cumpliendo la ley como el que no está cumpliendo la ley sigue estando en la misma jerarquía. No es ni más ni menos. Todos estamos en la misma jerarquía. Amén, amén. Y bueno, hace mención acá otros versículos, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Fíjate qué bonito, de que habla de que estás en la casa del Señor y de si llevas una ofrenda para las cosas de Dios, dice Dios que no le gusta que estés ofrendando cosas materiales, dinero o cosas a la obra del Señor, que no le gusta que estés ofrendando, cuando tú estás Peleado. peleado, enojado, orgulloso, digno contra tu hermano o tu hermano contra ti. Dios no le gusta cuando tú estás ofrendando y tienes algún problema o algún conflicto con alguien. Dice aquí Jesús que prefiere Dios que ahí dejes tu ofrenda, y hasta que te vayas a arreglar con tu hermano y se concilien como hermanos, y él como padre amoroso, él espera que todos actuemos en armonía, como un mismo pueblo, Amén. como hijos suyos de Dios. Entonces, que vayamos, arreglemos ese problema, tratemos de quitar el enojo entre nosotros y regresemos posteriormente a la iglesia y ofrezcamos la ofrenda. Que le agrada más el Señor la obediencia, dice la Biblia, que los sacrificios. Ujú. Se vale más la obediencia que los sacrificios. En primera de Samuel 15:22. Prefiere Dios que obedezcas el segundo mandamiento a que vayas a depositar una ofrenda, aunque sea millonaria. No le Sí, sí, importa a Dios. sí. Siempre lo Eso, que prefiere Él, que cumples con su mandamiento. sí, y eso lo vemos, pues ahora sí con el rey Saúl, cuando no hizo caso a lo que hizo el profeta, le costó su reino Amén. y también hasta la muerte llegó, llegó.
Y luego, pues es que la desobediencia también te lleva a caminos muy, muy peligrosos, como le pasó a este ungido del Señor. Amén. Entonces nos los vuelve a repetir Jesús mismo. O sea, aquí lo decía Samuel en esos tiempos de Saúl, como tú dices. Ah, He aquí el obedecer para Dios es mejor que un sí, sacrificio o una ofrenda. Y el prestar atención que la grosura de los carneros que ofrecían a Dios en sacrificio. O sea, amén. prefería mejor la obediencia y la atención que el ofrecerle tantos sacrificios o tantas ofrendas o tanto dinero de ofrenda, o que si le dabas tantos terrenos para iglesias o iglesias ya construidas, no le importaba a Dios los sacrificios que uno hiciera. Lo que le importaba a Dios es que tú cumplieras con el amor a Dios y el amor a tu prójimo. Pero si no cumplías con alguno de esos dos y estabas ofrece y ofrece sacrificios, los sacrificios no nos van a dar la salvación. Lo que nos va a dar la salvación es la obediencia. Eso es lo que nos va a dar la salvación. Y dice el 25, ponte de acuerdo con tu adversario. Pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la Ah, cárcel. Aquí te están hablando de un conflicto legal. Que si tienes algún problema legal o algún conflicto de cualquier naturaleza con tu adversario, dice que entre tanto que estás con él en el camino, dice que te pongas de acuerdo con él. No vaya a ser, y aquí te da el consejo aquí para personal, para uno. Dice, no vaya amén. a ser que el adversario vaya con el juez, te presente una demanda y te entregue con el juez. Y el juez te entregue con la policía, o sea, con el alguacil. Dice, y se has echado Ah, a cárcel. la cárcel por el problema que tienes que ver. Entonces, siempre el Señor trata, aun cuando ya tienes un problema muy grande, hasta legal, lo que el Señor te aconseja es de que trates de llegar a una conciliación, de llegar a un arreglo, de decir, ¿sabes qué? Pues sí, no te pagué todo el dinero que te debía, o te falté al respeto en esto, o te robé una propiedad, o te incumplí en algún pago. En cualquier problema legal, decir, ¿sabes qué? Dame chance y te voy pagando mes con mes lo que te debo, o nos ponemos de acuerdo en esta situación, o te regreso la casa que me vendiste, el carro, etc. Tratar de llegar a un arreglo con esa persona. Y volviendo al inicio, porque Dios trata de que nos amemos y amemos al prójimo como a nosotros mismos. No le gusta que estemos peleados, no le Sí, gusta que lleguemos a juicio y nos estemos peleando ahí en el juzgado. Lo que él busca es de que haya amor entre nosotros, y si hay algún conflicto, que lo resolvamos lo más pronto posible. sí, fíjate que que en sí, fíjate que aunque no seas creyente, Dios quiere que te ames, ahora sí que con las personas tanto creyentes como las no creyentes, y que toleres, es decir, muchas veces nosotros como cristianos no toleramos a las personas que no son, que son no creyentes, que no creen en Dios. Y es tanto el grado que no las toleramos que Él nos da este consejo, ¿no? Dice que nosotros tenemos que ser tolerantes y convivir con los hermanos. En una parte de la Biblia dice que comen o que no comen, algo así, no me acuerdo cómo dice, pero se trata de que seas tolerante con las personas que no tengan tu misma forma de pensar, que no tengan tus mismas creencias y muchas veces hasta que no tengan tus mismas costumbres. Amén. Y lo que Dios quiere es que estemos unánimes en el amor. Amén, hermano. Y dice aquí el 26, dice que de cierto te digo que no sal, o sea, continuando con el 25, que si Ajá. llegamos a un juicio, que si llegamos hasta con el juez y que con la policía y hasta la cárcel, dice, no saldrás de la cárcel hasta que pagues el último cuadrante. Por eso el Señor nos exhorta, dice, ama a tu adversario. O sea, si tienes algún problema con él, llega a un arreglo con él. Si no, te van a llevar a la cárcel hasta que pagues el último peso que debes. Entonces ponte de acuerdo con él. O sea, si le debes 10,000 pesos, pues a ver si te acepta la moto que tienes ahí, la pantalla o algo, que no tienes dinero y por eso no le has pagado, pero pues llegar a un arreglo con él, de sincerarte, decir, sabes que no tengo dinero, pero tengo esto, te lo puedo dar, porque si no las consecuencias van a ser peor. O sea, la pelea y el enojo que se van a traer entre ellos dos va a acarrear más problemas después. Por eso Sí, trata el Señor, como tú dices, de que siempre estemos en amor.
No nada más como te vuelvo a repetir, no nada más con los que obedecen a Dios o creen en Dios, sino con todos, el prójimo abarca a todos los seres humanos, tanto creyentes, no creyentes, judíos, gentiles, obedientes o no obedientes, con todos tenemos que tratar de siempre mantener la paz y no la guerra, o sea, tratar de llevarnos bien con todos y amarnos sobre todas las cosas. Amén. Por eso es tanto así que nos puso el ejemplo con el buen samaritano, ¿no? Amén. De que a pesar ¿Cuál de de que ellos? eran pueblos peleados, Así aún es, así el samaritano ayudó al israelita, al judío. así es, dice, ¿cuál de ellos crees que fue su prójimo? Y si nos vamos a través de la historia, pues vemos que esos dos pueblos eran enemigos. Entonces, ahí es donde Dios quiere que estemos unánimes en el amor con Amén. todos, sean creyentes o no creyentes. Sean pueblos enemigos o no enemigos. Le vaya al América o al Cruz Azul, no importa. Dale, bueno, voy a detener esta grabación.